ser buenos padres en estos tiempos y morir en el intento. En primer lugar, decirles con toda claridad y con toda sinceridad, el que les va a hablar no es el mejor padre del mundo, ni siquiera estoy cerca de serlo, ¿eh? Es decir, cuando a veces en las redes sociales dice, profesor, entonces usted será un buen padre, usted será un gran papá, usted será el mejor de los papás. Al contrario, soy de los peores, ¿eh? Pero lo que sí se intenta cuando uno, o sea, si uno buscaría ser perfecto para poder aconsejar, pues entonces nadie pudiese aconsejar, ¿no? A no ser nuestro Señor Jesucristo, nadie tuviese la autoridad para poder aconsejar desde la experiencia, desde los errores, desde el estudio también, desde la formación. Es decir, hay varios campos que en el que nosotros podemos dar algunas luces que recibimos, ya sea de la vida misma, ya sea de la experiencia, como yo siempre digo, ¿no? Lo que hago, por ejemplo, en los videos del TikTok o de otras plataformas mías, pues son lo que he conversado con mis abuelos durante muchos años en la chacra, en la casa, es sabiduría del abuelo, sabiduría de la abuela, ¿no? Y como en estos tiempos está tan perdido el sentido común, entonces, pues esto causa admiración, ¿eh? Y cuando un profesor dice cosas de sentido común que están ahora, no quizás olvidados, pero sí almacenados allí, ¿no? En el recuerdo, en el pasado, entonces, pues a veces algunos lo toman a bien y otros dicen, no, pues este profesor es retrógrado. Bueno, de retrógrado nada, ¿no? Sino, pues yo postulo la educación de siempre, la escuela de siempre. Entonces, dejar en primer lugar eso, ¿no? No les habla ni el mejor profesor del mundo, ni el mejor papá del mundo, ni el mejor esposo del mundo. Estoy lejísimos de serlo, lejísimos, pero sí, siempre me despierto con las ganas al menos, con el deseo al menos de serlo. Y creo que eso pues ya dice algo, ¿no? Y los hijos, y para eso, padre de familia, una primera reflexión para ustedes sería esto, ¿no? No hay que ser perfectos para aconsejar a nuestros hijos, ¿eh? De hecho, nosotros aconsejamos desde nuestra experiencia, desde nuestros errores. Decía el Papa Francisco, los jóvenes van más rápido, pero somos los adultos los que ya conocemos el camino, ¿eh? Somos los que ya conocemos el camino, y esa experiencia de nuestras caídas, de nuestros aciertos también, es lo que transmitimos a nuestros hijos, los que somos padres desde el hogar, los que somos maestros desde las aulas o en el lugar en el que nos encontremos. Entonces, no nos desanimemos a la hora que tenemos que tener autoridad en nuestro hogar, a la hora que tenemos que decir alguna orden, a la hora que tenemos que aconsejar o a la hora que tenemos que mandar, porque nosotros tenemos esa autoridad, y la autoridad no nos viene de nuestra perfección o de nuestra imperfección. La autoridad nos viene de Dios, y esa autoridad tenemos que ejercerla con nuestros aciertos y con nuestros errores. Ser buenos padres quiere decir eso, ser buenos padres, pero nosotros tenemos ese deseo, y como repito, tenemos que morir en el intento al menos, tenemos que intentar todos los días y no rendirnos, aunque a veces nos cansemos o aunque a veces nos fatiguemos, y eso es normal. Uno de los últimos videos que yo puse en las redes sociales, es muchos papás, los chicos me preguntan, ¿no? Profesor, mi papá a veces me dice que está cansado, y a veces se siente mal, piensa que es un mal papá porque está cansado, piensa que es un mal papá porque se fatiga, piensa que es un mal papá porque a veces pierde la paciencia. Y yo les decía a los chicos, transmítales a sus papás este mensaje: no se sientan mal porque se cansen, no se sientan mal porque se fatiguen. Se cansan, se fatigan, y a veces quieren tirar la toalla los padres que están con sus hijos, los padres que luchan con sus hijos día a día, los padres que a veces, a pesar de que vienen cansados del trabajo, saben que tienen una responsabilidad mayor, saben que a los hijos no les basta con darles el pan material, el techo, la alimentación, el estudio, que eso es importante y eso es bueno, pero hay papás que intentamos al menos o tenemos la noción y la conciencia de que nuestros hijos necesitan más, nuestros hijos necesitan afecto, nuestros hijos necesitan tiempo. Siempre digo, el amor a nuestros hijos se traduce en tiempo, el amor a nuestros hijos se traduce en tiempo. Entonces, no se cansen, no se fatiguen.
perdón, no se rindan o no se sientan mal cuando ustedes digan, yo me canso de mis hijos, a veces quisiera rifarlos, a veces quisiera mandarlos de vacaciones a Cancún o irme yo de vacaciones a Cancún. Eso es normal porque somos seres humanos, porque nos cansamos y porque nos fatigamos. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra debilidad. Y hoy, lo que me pedía la dirección, a los que han organizado esto, que enfoque esta charla desde un punto de vista más teológico, porque en el colegio, un gran colegio, porque me transmitía a mí, el director, esa preocupación por sus estudiantes, esa preocupación por la formación de los padres de familia, y eso habla muy bien de un director. Desde aquí quiero felicitar al licenciado Wilder de tener esa preocupación, ¿no? Y me decía, profesor, yo quiero que sea una charla desde el punto de vista teológico, hemos visto un psicólogo, vamos a tratar de ver un pedagogo, vamos a tratar de ver un sociólogo, de tal manera que los papás tengan un panorama de cómo pueden ellos estar en sus hijos. Así que padres de familia del Divino Niño Jesús de Chupaca, por favor, no saquen a sus hijos del colegio. Si tienen sobrinos, futuros hijos, mándenlos al colegio, porque este es un colegio que se preocupa no solo por el bienestar intelectual, académico de los chicos, sino también por su bienestar afectivo, por el bienestar del alma que todos tenemos y que tenemos que educar, ¿no? Entonces, vamos a enfocar esta charla desde un punto de vista más teológico, más teológico. Vamos a aterrizar en eso. Bien, en primer lugar, quiero hacer un hincapié en la crianza de ayer, cómo criaban los antiguos, como se dice, ¿no? Cómo se criaba ayer. Todo tiempo pasado fue mejor, decían nuestros antepasados, que no eran tan soberbios como nosotros los modernos, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos todo tiempo pasado fue mejor, o nuestros antepasados decían todo tiempo pasado fue mejor, reconocían en el pasado un sustrato de bien que se tenía que transmitir, una tradición que había de transmitir a las futuras generaciones. No tenían esa soberbia que a veces tenemos nosotros de decir, no, nosotros lo hemos descubierto todo, en pedagogía, en psicología, en psiquiatría, en ciencia, en tecnología. Esta sociedad moderna peca de soberbia, y no queremos escuchar al abuelo y no queremos escuchar al otro, porque nosotros somos o nos creemos dueños de la verdad o creadores de la verdad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, queridos padres de familia, con denigrar, hablo en el tema de la paternidad, con denigrar la paternidad pasada, porque esto responde a un cometido, a un fin que ya postulaba un pensador italiano llamado Antonio Gramsci. Antonio Gramsci decía que para poder instaurar el pensamiento, la ideología que él tenía, uno de los pasos, decía él, denigremos el pasado, hagamos que el pasado sea visto como algo que no vale, que no sirve, que es obsoleto. Y entonces aquí está una pequeña trampa, queridos padres de familia, queridos maestros que me están escuchando, aquí hay una pequeña trampa. Cuidado con denigrar el pasado, cuidado con denigrar la forma de criar que tenían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, o la forma de educar que tenían nuestros maestros. Porque, ¿qué es lo que se quiere hacer? Lo que se quiere hacer es decir, ellos lo hicieron mal, ellos fueron autoritarios y nos dan la imagen de padres de padres tristes, de padres autoritarios, ¿no? Nos dan la imagen de padres serios, de padres fríos, de padres pegalones, o de profesores pegalones, de profesores tristes, de profesores ignorantes. Y entonces viene la modernidad, y entonces la modernidad es la que va a hacer que, o lo que ha descubierto lo último. Cuidado con esa trampa. Todos los tiempos han tenido sus aciertos y sus errores, y nuestra gran soberbia moderna es pensar que lo pasado es obsoleto, que como criaron los padres no se tiene que criar así, que no tenemos nada que aprender de los abuelos, que no tenemos nada que aprender de nuestros antepasados. Y entonces ahí está una pequeña trampa, queridos padres de familia. Desliguémonos, por favor, de esa trampa, detectemos esa trampa para nosotros poder ser libres de estas ataduras y de estos clichés modernos que nos llevan a desechar lo anterior. No todo lo anterior ha sido malo, al contrario, si quieren ideológicamente hacernos olvidar el pasado, si quieren ideológicamente hacer que nosotros miremos mal a la forma de criar de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, de los pedagogos anteriores, de los santos, si quieren hacer eso es porque tienen un fin, entonces hay que detectar ese fin.
Ojo con los maestros, estamos en Perú, ¿no? Los maestros esos que algunos quieren denigrar, los maestros que algunos quieren poner a un costado, ¿no? Y decir estos han sido malos, son los que han educado a la generación que soportó el terrorismo, son los que han educado a la generación que soportó las 2 guerras mundiales, son los que, no estamos hablando de un COVID, estamos hablando de grandes desgracias que hemos vivido en el Perú. Y esos profesores han formado a estos hombres, esos profesores han formado a estas mujeres, a estas madres. Cuidado con denigrar a nuestros maestros, cuidado con tenerlos como pegalones, como fríos, como tristes, porque eso es una gran trampa y estamos cayendo, repito, en la trampa que quería Antonio Gramsci. Denigren lo pasado. Y una vez que se denigre lo pasado, sin ningún cuestionamiento, sin ninguna valoración, metes lo moderno, metes lo actual, y entonces ahí, y vamos a ver que lo actual y no moderno no necesariamente es lo más bueno y conveniente. No estoy diciendo que lo moderno hay que desecharlo, que no, sino que hay que examinarlo, no hay que recibirlo sin más. Pero repito, esa es la primera advertencia, queridos padres de familia, queridos maestros que me están escuchando. Cuidado con denigrar lo pasado, cuidado con tener a los maestros como lo peor y que nosotros somos ahora los maestros guay y que tenemos que aprender de nosotros mismos, ¿no? De la pedagogía moderna. Muy bien, entonces esa es la primera advertencia. Entonces, quiero hacer hincapié en 3 puntos teóricos y luego voy a dar 3 puntos prácticos, unos cuantos puntos prácticos. Primero, queridos padres de familia, queridos maestros, nosotros educamos hijos para el cielo, nosotros educamos a nuestros hijos para el cielo. Hoy también lo conversaba con mis estudiantes y les decía, lamentablemente en estos tiempos modernos nos hemos olvidado de ese horizonte, de esa mirada horizontal, de esa mirada vertical que tenemos que tener. Nos hemos quedado en lo plano, en lo llano. No tenemos que olvidar que nosotros tenemos alma. Los antiguos decían, tengo un alma que no muere, tengo un alma que salvar, y si por siempre se perdiere, por siempre se perderá. Es decir, hay un sustrato espiritual, afectivo, que lo descubre la psicología, pero hay más allá todavía. Nosotros somos seres trascendentales. Y la educación moderna en los hogares, en los colegios, en las universidades, en la sociedad, ha desligado de la educación ese sentido espiritual. Entonces, ojalá volvamos a recuperar eso, porque estamos creando ciudadanos zombies, ciudadanos muy, muy, muy llanos, no digo malos, pero sí desligados de lo trascendente. Y entonces, como decía Dostoyevsky, es como voy a terminar esta charla, Dostoyevsky decía, si no hay Dios, todo está permitido, ¿no? Y entonces, ojo con esta educación. Dios, queridos padres de familia, no nos pedirá cuenta de cuántos títulos le hemos dado a nuestros hijos, de cuántas casas tienen nuestros hijos, de cuántos viajes han hecho nuestros hijos, cuántos doctorados o maestrías les hemos dejado. No, Dios nos pedirá cuenta de qué amor hemos sembrado en el corazón de sus hijos, el amor a Dios, el amor al prójimo. Es decir, hay que tener temor y temblor por esta responsabilidad que se nos ha puesto en nuestras manos. Nuestros hijos no somos dueños de nuestros hijos, queridos padres de familia, somos administradores. Las mascotas tienen dueños, nuestros hijos tienen padres. Esto uno de los últimos videos que causó bastante polémica también es el tema de las mascotas y de los hijos, ¿no? Porque ahora estamos en un tiempo en el que confundimos a las mascotas con los hijos o elevamos a los hijos a la categoría, a las mascotas las elevamos a la categoría de hijos. Yo digo, el que piensa que un hijo es una mascota, al revés, el que piensa que una mascota es un hijo es o porque no tiene hijos o porque no los ha criado. Entonces hay que recuperar la dignidad humana. El hombre está por encima. Y entonces, de hecho, nosotros somos administradores. ¿Dónde nosotros sabemos que somos administradores de las mascotas, por ejemplo? Porque los podemos regalar. Y no hay un delito en regalar a tu mascota. No hay un delito, incluso a veces algunos venden a la mascota, ¿no?
tiene cría. ¿Y por qué lo venden? Pues porque ha dado parto el perrito en una veterinaria y eso ha costado, criarlo pues ha costado comprar su comida, ponerle las vacunas, entonces eso para recuperar pues se vende, ¿no? Pero eso no es un delito, ¿eh? Nuestros hijos no son propiedad nuestra, porque si fuesen propiedad nuestra los pudiésemos vender, los pudiésemos alquilar, pudiésemos regalarlos como si fuesen pues propiedad. Entonces nuestros hijos no son propiedad nuestra, nuestros hijos son, Dios nos lo ha dado para administrar su vida por un tiempo. De hecho, luego se separan de nosotros. Entonces, hay que tener muy en cuenta. Decía Orígenes, un escritor de los siglos primeros, un papá o una mamá se condenan en gran parte por cómo educan en la fe a sus hijos. Entonces, no abandonemos, por favor, queridos padres de familia, la educación cristiana de nuestros hijos. La educación cristiana de nuestros hijos es muy importante tener en cuenta la educación cristiana de nuestros hijos. Ir inculcándoles poco a poco en el amor de Dios. Para eso nosotros tenemos que intentar ser ejemplo también en ello, ¿no? Porque las palabras convencen, pero es el ejemplo el que arrastra, ¿no? Entonces, digamos, las palabras son lluvias, pero el ejemplo es un huaico, ¿no? Que lo arrastra todo y lo lleva todo. Hay que intentar ser ejemplos en esto. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Educamos hijos para el cielo, no olvidemos, educamos hijos para el cielo. Y un día nosotros, papás, Dios nos pedirá cuenta de eso. Por aquí dice en algún comentario, el Perú es un país laico, ¿no? Lo sabías. Repito, esa soberbia que tenemos, cuando uno se habla de Dios, como que parece que, bueno, ya la charla ha perdido su interés, este va a hablar de Dios, este va a adoctrinar, este va a hablar de su fe, entonces como que sacudimos las manos y nos vamos para otro sitio, ¿no? Ese es el problema, ¿eh? Yo decía hoy día a los chicos, ahora mismo abundan los psicólogos en todo sitio, en todo sitio. No digo que la psicología sea mala, al contrario, abunda en todo sitio. Oye, ¿cómo estamos? ¿Por qué no nos examinamos? Ya llevamos bastantes décadas en esto. ¿No será que tenemos que volver a la fuente? Decir que Dios tiene que estar en el centro de la educación no es decir, oye, el obispo tal o el pastor tal vaya a ser presidente de la república, por si acaso, porque algunos confunden esto. Decir que Dios tiene que estar en el centro de las familias no quiere decir que, oye, vamos en vez de mandarlos a la escuela 8 horas, los vamos a mandar a las parroquias o a las iglesias 8 horas. Hay que distinguir eso. Pero bueno, no me alejo del tema porque porque no es el tema, ¿no? Pero sería un tema interesante también. 2, entonces, educamos hijos para el cielo. Y recuerdo que esta charla es dirigido para padres creyentes, para padres que han puesto a sus hijos en un colegio creyente, en un colegio en donde se les inculca el valor de la fe, la virtud de la fe, el don de la fe. Entonces, para ahí va dirigido esta charla. Queridos padres de familia, no somos dueños de nuestros hijos, somos administradores y un día se nos pedirá cuenta de nuestros hijos. 2, la escuela es subsidiaria en la educación de nuestros hijos. ¿A qué me refiero con este término que la escuela es subsidiaria? El principio de subsidiariedad, que es un principio de la doctrina social de la Iglesia, quiere decir que donde no pueden llegar los cuerpos intermedios o la familia o los grupos asociados, entonces el Estado puede ayudar de manera subsidiaria. Entonces, pongo un ejemplo rapidito. Hay un pueblito joven en donde hay muchos niños, entonces los padres se organizan y dicen, bueno, vamos a hacer una escuela, ¿no? Y hacen un pequeño jardincito, y tienen dinero también, se organizan y pueden pagar al maestro para que el maestro enseñe a sus niños. Pues bien, hasta ahí todo bien. Pero el pueblito va creciendo, los vecinos ya no están tan unidos como al principio y necesitan una escuela primaria, necesitan una escuela secundaria. Y entonces el gobierno, de manera subsidiaria, como estas familias no pueden hacer eso, el Estado puede poner una escuela, claro, con el impuesto de todos, ¿no? Porque el impuesto no es el Estado no es un ente abstracto. Entonces pone la escuela y entonces los papás ya no pueden pagar a los maestros. Entonces el Estado, de manera subsidiaria, pone a los maestros y se paga a los maestros, ¿no? Entonces funciona la educación. Algo parecido sucede en la relación entre el hogar y la escuela. Queridos padres de familia, en la escuela los chicos van a recibir instrucción y si hay un auxiliar de educación y si hay un director y si hay un reglamento y si hay
elementos que nos hablen de la disciplina es de manera subsidiaria. ¿Por qué? Pues porque a los hijos pues hay que enseñarlos a los estudiantes, hay que enseñarles en el colegio esa parte social de que en el colegio tiene que haber, si en el colegio hay una disciplina, un reglamento, esa es la vida real. En el trabajo hay una disciplina, hay un reglamento, hay un horario, hay una forma de ir a trabajar. No, pero los chicos que sean empresarios y no estén ligados a un patrón, bueno, si algunos, el que es empresario, con más razón todavía van a necesitar disciplina, con más razón todavía van a necesitar un horario, porque nadie que sea un Aragán sale adelante y tiene empresas. Pregúntenle a los que fundaron Gamarra, a los que fundaron las grandes empresas peruanas, con más razón todavía, porque cuando uno se es emprendedor, pues no tiene ni tiempo para dormir, ¿no? Entonces, la escuela entonces es subsidiaria, apoya a la familia, ayuda a la familia. Por eso, si en casa si en el hogar hay unos padres, en el colegio hay un director. Si en la casa hay un horario, pues en el colegio también hay un horario, ¿no? Si en la casa hay disciplina, en el colegio hay un auxiliar de educación que ayude en ese tema de manera más directa. Si en la casa pues hay un uso del tiempo libre, hay tiempo libre, en el colegio también hay un recreo, ¿ven? Hay esa ayuda subsidiaria, pero los chicos van principalmente a instruirse. No pongan la carga de sus hijos en el profesor, en el colegio, porque los principales educadores de sus hijos son ustedes. El colegio es subsidiario. La escuela es la primera iglesia doméstica, como se llama, ¿no? En los documentos de la iglesia. El hogar, es la iglesia doméstica. Y el padre es la autoridad, la madre es el corazón del hogar. Los padres son, digamos, los sacerdotes del hogar, y ellos tienen en el hogar tienen toda la autoridad de disciplinar a sus hijos, de conducir a sus hijos, de educar a sus hijos y de estar pendientes de qué tipo de educación reciben en el colegio. Entonces, hay que tener bien en cuenta esto, porque algunos papás piensan que el colegio es el encargado de transformar a sus hijos en hombres de bien. Bueno, el colegio no, el colegio ayuda, el colegio aporta. De hecho, por eso el Colegio Divino Niño Jesús y su director se preocupan, ponen estos medios, charlas, espero un día poder verlos presencialmente, ¿no? Charlas, talleres, a veces intentan que haya allí una psicóloga, intentan que vaya un sacerdote capellán o un pastor capellán. ¿Por qué? Porque es una ayuda a la familia, mas no es responsabilidad directa del colegio eso, porque al colegio los estudiantes van a instruirse, Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Por favor, hay que tener en cuenta. En tercer lugar, un principio elemental, queridos padres de familia. Los hijos son en gran parte como sus padres. No hay que olvidar esto, Los hijos son espejo de nosotros, sus papás. Yo llevo ya algunos años en la educación y siempre digo, yo veo al estudiante, le observo, veo cómo saluda, cómo se comporta, cómo habla, cómo se peina, cómo camina incluso. La observación es importante en la psicología, ¿no? Y no necesito a veces conocer a sus papás, Yo sé qué tipo de papás son, y eso los profesores me pueden dar fe de ello, ¿no? Yo veo a los papás y digo, yo veo a los estudiantes y digo, ahí está reflejado el papá. Y cuando los mando a llamar, igualito. Eso es casi infallable, sobre todo los pequeños, ¿no? Porque los pequeños en primaria, primero y segundo y secundaria, suelen ser muy transparentes, son muy transparentes, ellos no saben fingir, no tienen filtros, y te dicen todos sus papás si han peleado, si no han peleado, cómo se han levantado, cómo viven, y los chicos te comparten eso sin filtros. Por eso es importante, aquí que están algunos maestros, hay que salir al recreo con los chicos, hay que saludarlos. Si hay un comedor, hay que sentarnos con los chicos. San Juan Bosco, un gran educador, decía, no se puede educar sin amar, y para amar pues hay que estar, y para amar hay que conocer a nuestros estudiantes. Muchas de las cosas que yo comparto en las redes sociales, o muchos de los casos, si ustedes ven mis redes sociales, son preguntas, ¿no? Profe, ¿y qué opina de los celulares? Profe, ¿qué opina de eso? Es lo que me preguntan los chicos en clases. Y es lo que me preguntan los chicos en el recreo, porque en el recreo suelo salir a comer con ellos, suelo saludarlos, aunque a veces nos cansan, que a veces no da ganas, pero hay que salir, porque si no, no hay forma de conocer a nuestros estudiantes, Hay que escucharlos, ellos necesitan ser escuchados. Y entonces, como repito, cuando yo miro al estudiante, conozco al papá, porque los chicos son un espejo de los papás. Entonces, queridos padres de familia, hay que
hay que nosotros procurar mostrarnos como buen espejo para que nuestros hijos no sean nuestra vergüenza. Ahora voy a leer un texto bíblico al respecto. No sean nuestra vergüenza, sino al contrario, sea nuestro orgullo, sea nuestro ramillete, ¿no? Entonces hay que procurar ser ejemplo. De hecho, por eso en psicología se habla de la terapia invertida, porque muchos papás dicen, oye, vete al psicólogo, hijo, vete al psicólogo. Y a veces los buenos psicólogos dicen, no. El hijo que esté tranquilo en su casa, que si es inquieto y esto, a veces los que necesitan terapia son los papás, ¿eh? Los que necesitan ayuda psicológica o ayuda espiritual son los papás más que los hijos, porque los hijos son un reflejo de lo que son los padres. A veces si el hijo es indisciplinado, si el hijo es desobediente, si el hijo muchas veces es porque los papás a veces se comportan así. Entonces ahí hay que tener humildad también para aceptar y decir, oye, es verdad, si mi hijo se está portando mal, ¿por qué no me examino yo primero? A ver, ¿por qué no hago un examen de conciencia? A ver, ven esposo, ven esposa, vamos a examinarnos y a ver cómo estamos, ¿por qué nuestro hijo se está portando mal? Hay que hacer un acto de humildad también, y decir, pues vamos a ver, ¿no? Entonces, los hijos son un reflejo de sus padres. Dice el libro del Eclesiástico, si el padre muere, como si no hubiese muerto, pues deja atrás de sí un hijo que se le parece, ¿ven? Repito, pueden apuntarlo si quieren, Eclesiástico 34. Si el padre muere, como si no hubiese muerto, pues deja atrás de sí un hijo que se le parece, físicamente a veces, pero sobre todo lo que habla el libro sagrado es, sobre todo en el tema del alma, ¿no? En el tema de la virtud. Bien, el que educa bien a su hijo, en su muerte no se entristecerá, dice también en Eclesiástico 35, ¿no? Entonces hay que cuidarnos a nosotros, hay que cuidar nuestro comportamiento. Decía San Juan Crisóstomo, en nuestra época se cuida más a los caballos que a los propios hijos, decía San Juan Crisóstomo, y esto podemos aplicarlo ahora, ¿no? En nuestra época cuidamos más nuestro iPhone, cuidamos más nuestra casa de 2 pisos, cuidamos más nuestra cerámica, cuidamos más nuestro trabajo, cuidamos más nuestro prestigio, cuidamos más nuestras redes sociales, cuidamos más, y a veces descuidamos a nuestros hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado que nuestros hijos cuando se comportan mal, a veces es el grito de, oye, no me prestan atención, a ver si me dan un poquito de atención, ¿no? De hecho, los espartanos, y con esto termino este apartado, los espartanos decían, ellos no castigaban, cuando un menor de edad cometía un delito, no castigaban a los menores de edad, sino que castigaban a los papás, ¿eh? Entonces, ven, porque ellos tenían esa concepción natural de que el hijo es el espejo del padre y de si el hijo se porta mal, pues es porque el padre también no está cumpliendo con su función de papá o no está dando el ejemplo necesario o no está transmitiendo de manera correcta las virtudes que debe tener un padre de familia, ¿no? En medio de sus debilidades, que no hay padre perfecto, solo San José y nuestro Padre del cielo. Entonces, 3 cosas entonces, padre de familia, que no tenemos que olvidar. 1, educamos para el cielo a nuestros hijos, no son mascotas, no son animalitos que se contentan con darles de comer y darles su agüita, son hijos y tienen alma espiritual y tienen una sed que necesita ser sanada, que necesita ser saciada, por Dios y por nosotros que intentamos o tenemos que intentar ser hombres y mujeres de fe. 2, la escuela es subsidiaria en la educación de nuestros hijos o en la disciplina de nuestros hijos, No hay que echarle la carga a la escuela, no hay que decir, porque si no vamos a parar cambiando a nuestros hijos, porque hay papás así que cambian a sus hijos de colegio como si cambiasen de ropa, ¿no? De estación. Entonces, hoy un año está en este colegio, otro año en este colegio, porque están buscando el colegio perfecto. No, cuando estén los padres ideales o padres preocupados o padres responsables, aunque le pongas en un colegio nacional o en un colegio privado, el padre es el que es la primera escuela del estudiante, el padre es el primer maestro del estudiante, el padre es el primer ejemplo del estudiante y los maestros hacemos esa función subsidiaria, no hay que olvidar eso, no hay que echarle toda la carga al colegio porque esa es una tentación bien grande que padecemos los directores. Aquí está el director Wilder, que padecen mucho los directores, ¿no? Que hay papás que piensan que el colegio es, la iglesia y que el colegio es ahí está la divina pomada en donde los hijos van a salir perfectos. El hogar es la primera escuela, el hogar es la primera escuela y el colegio pues intenta ayudar. Y lo tercero es que nuestros hijos son los espejos nuestros, nosotros vemos a nuestros hijos, entonces nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros. Bien,
¿De dónde nace esto? Les hablaba al principio de desacreditar la formación de del pasado, ¿no? Decir, los padres del pasado no criaron bien a sus hijos, nos pegaban, eran padres fríos, eran padres autoritarios, la letra con sangre entra y los profesores ni qué hablar, eran fríos, toscos, infelices, ¿no? Esa pretensión gramsciana de desacreditar lo anterior y poner otra filosofía que ha hecho mucho daño también a la educación, a la pedagogía y a la sociedad actual. Hablo de Rousseau, que decía, el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que la corrompe. Esto lo vemos a cualquier persona, aunque no conozca quién es Rousseau, aunque no haya leído el Emilio, aunque no haya leído una sola página de Rousseau, siempre dice, ¿no? Es el otro el que corrompe. Entonces quitamos la responsabilidad personal a los estudiantes. Esto a veces la mala psicología va por ahí, ¿no? Por quitarle la responsabilidad personal al estudiante o a la familia y dice, no, es el colegio, no, es la psicóloga, no, es el profesor, no, uy, si cambiasen de director, seguramente mi hijo sería mejor. Si cambiase de tutor, es decir, lo que hace esta filosofía es decir, los chicos no tienen la culpa el resto. Y no es así. Rousseau echa de porrazo o echa al tacho uno de los dogmas fundamentales de la fe cristiana, cuál es el pecado original. Todos venimos con un defecto de fábrica, es decir, todos venimos con una inclinación al mal. Los que criamos hijos, los que tenemos hijos pequeños, sabemos que los hijos pues son rabiosos, que los hijos se rebelan, que los hijos suelen ser egoístas. Entonces nosotros sabemos y nosotros también experimentamos eso, que nos es más fácil el mal que el bien. Para hacer el mal nadie nos tiene que enseñar, pero para hacer el bien pues nos cuesta, tiene que haber una instrucción, tiene que haber una disciplina, tiene que haber autoridades que estén allí para nosotros poder descubrir el bien, para nosotros poder encaminarnos hacia el bien. En cambio, para hacer el mal, para hacer el mal, pues no necesitan enseñarnos a hacer el mal. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Todos nacemos con esta herida original y todos tenemos un pasado, todos tenemos errores, todos tenemos errores, sí, que tenemos que ir sanando y que tenemos que ir intentando con nuestras palabras y con nuestro ejemplo que nuestros hijos no pasen por ahí, porque a veces si nosotros no hemos podido avanzar más es porque esos errores a veces dejan lecciones, siempre dejan lecciones, es verdad, pero si no hubiésemos pasado por ellos, pues quizás hubiésemos avanzado un poco más en la virtud, económicamente, materialmente, en los valores y en otra serie de cosas, ¿no? Por eso nosotros intentamos decir a nuestros hijos, por ahí ya pasé, ya ha sucedido esto, tú eres libre, pero te estoy diciendo. Entonces, no hay que olvidar, queridos padres de familia, ni en la educación, ni en la educación en casa, ni en la pedagogía, que venimos con una herida original, que tenemos un defecto de fábrica, diríamos, ¿no? Que es el pecado original. Y es un gran mal de la pedagogía actual. Aunque muchos ahí me estén chancando en las redes sociales, pero es así, venimos así, lo experimentamos. En el cristianismo se llama pecado original, llámalo como quieras, pero es una inclinación que incluso los filósofos como Aristóteles ya sabían eso, ya descubrían y se admiraban de la grandeza del hombre, pero también se decepcionaban de cómo el hombre puede llegar a ser una bestia, comportarse como una bestia, y decían, ¿qué pasó aquí? Algo ha tenido que haber en el principio, decía Aristóteles, que ha creado esa ruptura en el hombre, ¿no? Esa ruptura que no entendemos. Claro, viene el cristianismo, viene la revelación y dice, sí, ese algo se llama el pecado original, que viene de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que no eran monos, pero eso ya es otro tema, ¿no? Bien, entonces, como existe ese pecado original, esa tendencia al mal, entonces existe también la autoridad, en principio de Dios, de los padres, de los maestros, y hay que corregir a nuestros hijos, hay que encaminar a nuestros hijos, y eso a veces pasa por el castigo. El castigo no es algo malo, el castigo no es algo negativo, el castigo viene, ya depende de ustedes a quien hagan caso, ¿no? Si a la psicología moderna, que parte de esto, de que los hombres son buenos y que ignora el pecado original, o a la revelación, que es real y que nos habla de algo que todos experimentamos, que nos sale más fácil hacer el mal que hacer el bien, ¿no?
Ojo, el castigo no es que yo me voy a tornar un ser violento o yo me voy a desahogar con mis hijos. Estoy peleado con mi mujer, entonces me desahogo con mis hijos. Estoy peleado con mi esposo, entonces el castigo no es desahogo, el castigo tampoco es tornado violento. Como digo ahora, con quitarles a nuestros hijos 2 semanas el celular, les va a doler más que tres latigazos, ¿no? Entonces, la Biblia también nos ilumina al respecto. Por ejemplo, en Proverbios 13 nos dice, el que escatima la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo castiga con diligencia, con diligencia, es decir, cuando tiene que hacerlo. No deja pasar el día. Bueno, sí, mi hijito me ha gritado, bueno, pobrecito, está en la adolescencia. No, mi hijito me ha tirado la puerta en la cara, bueno, está. No, el que castiga con diligencia. Eso siempre le digo a los chicos, ustedes son adolescentes, se les entiende, están con sus movidas hormonales, están con, hoy día quiero esto, otro día quiero otro, les entendemos, un día con un ánimo de perro, otro día con un ánimo de Heidi, ¿no? Pero eso no quiere decir que vayan a confundir la adolescencia con la malcriadez, con la pedantería, con contestar a papá de cara. Son 2 cosas distintas, Te entendemos tus cambios físicos que tienes y lo que estás pasando. No eres un niño ya, pero tampoco eres el adulto que quisiera ser, te entendemos. Pero no confundas eso con malcriadez, ¿no? Entonces, repito, Proverbios 13, lo pueden buscar después. El que escatima la vara odia a su hijo. El que dice, no, yo no le castigo, pobrecito, se va a traumar. No, ¿qué le voy a pegar? Por favor, la pedagogía moderna, ¿no? Tan dañina, porque estamos creando una generación de cristal que no sabe enfrentar la vida como es, la vida como es, con sus golpes y con sus cosas negativas. Pero el que lo ama lo castiga con diligencia. Vamos a Proverbios 22, un poquito más allá, dice, la necesidad está ligada al corazón del niño, la disciplina lo alejará de él. Repito, pecado original, la necedad está ligada al corazón del niño. No es que los niños son buenitos, los niños nacen, no, la necedad está ligada al corazón del niño y la disciplina lo alejará ¿de qué? De la necedad. Proverbios 22. También en Proverbios 22 dice, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Repito, el niño consentido avergüenza a su madre. Típico de un niño que vemos en el tren eléctrico o en las combis llorando, pataleando porque quieren el celular, ¿no? Yo el otro día fui testigo de una escena de una madre que necesitaba el celular para hacer unas llamadas y la hija le jalaba, la criatura le jalaba de que quiero el celular, pero espérame un ratito, tengo que hacer una llamada. La mamá le suplicaba a la niña que le dé el celular, pero un ratito, pero no sé qué, ¿no? Y a veces, y cuando ya la niña tenía el celular, la niña decía, la mamá le decía, por favor, la mamá necesitaba hacer una llamada importante, el padre de familia, y la niña le decía a la niña, no, por favor, dame el celular un ratito nada más. Y la otra, no, oye. Entonces yo solamente veo, ¿no? Y observo y digo, madre de Dios, el niño consentido avergüenza a su madre. Entonces, ¿qué camino, una vez visto este panorama, qué caminos podemos seguir? Y con esto voy aterrizando, ¿qué caminos podemos seguir? Primero, ¿qué se desprende de todo lo que he dicho? Primero, hay que educar a nuestros hijos en el temor de Dios. Hay que hablarles de que tenemos un alma que tenemos que salvar, en los que somos creyentes. Recuerden que esta charla está dirigida a creyentes. Hay que hablarles de la posibilidad de salvar o de condenar nuestra alma. Hay que volver a educar a nuestros hijos en la fe, en el amor a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué mal! Yo no entiendo por qué tienen tanto odio a nuestro Señor. Qué mal ha hecho Jesucristo a nuestros tiempos, qué mal ha hecho Jesucristo a las familias. Al contrario, más bien quitarlo de en medio, quitar del medio a Dios, quitar del medio a Jesucristo y al Evangelio ha traído la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y todo este desastre que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces habrá que volver a nuestra fuente. 2, queridos padres de familia, pongan a sus hijos ejemplos de verdad, pongan a sus hijos ejemplos que les sirvan, ejemplos alcanzables. Antes nuestros padres nos ponían a nuestros bisabuelos les mostraban a los santos, que conozcan la vida de los santos de la iglesia, los santos de la Biblia, los héroes de la fe. Entonces ellos tienen que conocer y dejar de los dibujitos de Marvel, que está bien para divertirse, pero esos son inimitables. Los santos son de carne y hueso, los héroes de nuestra patria. Con eso no hay que memorizar. Muchos de nuestros estudiantes ya no ni conocen la vida de los héroes y por eso no cantan el himno nacional y por eso no aman a la patria
¿Y por eso por qué? Pues porque, no hay que memorizar y no se sabe nada. Le pones a Miguel Grau y te dicen que es el viejito de McDonald's, ¿no? Entonces, hay que poner a nuestros chicos héroes de verdad, de carne y hueso, que se conozcan vida de santos. Ahora que estamos en el mes de Santa Rosa de Lima, ¿no? Que se conozcan la vida de los héroes, que se conozcan la vida de la gente que ha aportado a nuestra sociedad. Y no solamente la vida de estos guerreritos inútiles que nada tienen que enseñarnos, ¿no? Nada bueno al menos. También nosotros, como decía y lo repito, tenemos que intentar ser buena compañía para nuestros hijos, buen ejemplo para nuestros hijos. Repito, las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Es verdad, no hay que esperar ser perfectos para poder corregir a nuestros hijos, para encaminarlos hacia el bien. No hay que esperar ser perfectos, pero hay que aspirar a la perfección, que al menos nos muramos en el deseo de haber sido buenos, de haber sido santos, al menos que muramos en ese deseo, al menos el deseo del deseo hay que pedirle al Señor, pero no hay que tirar la toalla, Todos los días es una nueva oportunidad, cada vez que abrimos los ojos es una nueva oportunidad para decir, oye, voy a intentar ser mejor con la ayuda de Dios, ya sé que solo lo he intentado y no puedo, pues voy a intentar ser mejor, a ver, al menos vamos a probar, Bien. Y por último, las buenas compañías, Hay que rodear a nuestros hijos de buenas compañías. Nosotros, los matrimonios, hay que rodearnos de buenas compañías, de buenos amigos, de tal manera que no vamos a temer después y en la adolescencia, ¿con qué compañías estarán mis hijos? ¿Con qué tipo de amigos? Cuando ellos conocen desde pequeños buenos matrimonios, buena compañía, no temas, porque ellos ya han visto lo mejor, ya han visto cómo es un buen amigo, una buena compañía, y no irán por las malas compañías. Entonces, hay que rodearnos de matrimonios que aspiren como nosotros a la santidad, de matrimonios que aspiren como nosotros a tener buenos hijos, de matrimonios que como nosotros se preocupen por sus hijos, con sus errores y todo, pero que al menos tengan ese deseo. Hay que formar grupos en la escuela de padres, en la parroquia, en las iglesias evangélicas, donde estén. Hay que formar grupos, hay que conocernos, vernos una vez a la semana, salir de campo con nuestros hijos, conozcan buena gente y de ahí van a salir los futuros noviazgos, los futuros matrimonios, de ese entorno. De ese entorno de amor, de ese entorno de conocimiento, ¿no? De ese entorno de fe. Hay que rodear a nuestros hijos de buenas compañías. Nosotros hay que rodearnos de buenas compañías. Cuidado, papás, con los amigos que tenemos, con los colegas que tenemos, que a veces nos arrastran y nos contaminan, porque a veces nosotros en la iglesia, en el hogar, podemos tener un comportamiento, pero después en el trabajo nos dejamos arrastrar por las bromas de doble sentido, por esos videitos o esas fotos nada sanas que mandan en los grupos de padres de familia. Hay que cortar eso y hay que rodearnos de gente que aspire como nosotros a ser buenos. Luego, la formación. Es importante, queridos padres de familia, que nos formemos. Ahora tenemos la herramienta del internet. Busquemos buenas páginas. Yo puedo estar barriendo, puedo estar tendiendo la cama, puedo estar escuchando un videíto, si los hijos están en el colegio, escuchando un video de alguien que me va a ayudar, que va a aportar para que me pueda dar herramientas de cómo educar a mis hijos, de cómo encaminarlos al bien. Hay que formarnos. Si podemos, hay que tener libros, algunos libros que nos ayuden a eso. La Santa Biblia, por supuesto, de cabecera. Y por último, como siempre digo, el tiempo. Hay que dar el tiempo a nuestros hijos, a pesar de que estemos a veces muy saturados. Hay que estar con ellos, hay que intentar estar con ellos, sobre todo los papás. Los papás somos el modelo de nuestros hijos, de nuestras hijas, hay que estar con ellos, hay que estar con ellos. El amor a nuestros hijos se traduce en tiempo. Y termino repitiendo la frase de Dostoyevsky: queridos padres de familia del Divino Niño Jesús, queridos maestros, si no hay Dios, todo está permitido en el hogar y en la educación. Si no hay Dios, se justifica todo, se justifica todo. Entonces, tenemos que intentar volver a Dios, que ha muerto, como decía Nietzsche, y parece que tenía razón este desastroso filósofo, al Dios que ha muerto, que sabemos que no ha muerto, pues habrá que intentar llamarlo nuevamente a nuestros corazones, a nuestros hogares y a nuestros colegios, para volver a la escuela de siempre, que no es la escuela. Usted me dice, ¿usted es profesor de la escuela antigua o la escuela nueva? Yo soy de la escuela de siempre, la escuela en donde hay autoridad, la autoridad de Dios, la autoridad de los padres, la autoridad de los maestros no se ponía en cuestión. Pues habrá que volver allí para poder ordenar todo esto que a veces parece
que tanto a papás como a profesores se nos desborda de las manos, ¿no? ¿Qué hacemos con los chicos? Pues habrá que volver a Dios, porque como dice Dostoyevsky, repito, si no hay Dios, todo está permitido. Muchas gracias.